Dibújame. Muy buenas tardes, familia venezolana. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de tu programa, Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, jueves 14 de enero del año 2021, en nuestro segundo momento pedagógico, donde nos encontramos jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros y nosotras, en este jueves de pedagogía productiva. Por eso, el día de hoy en el estudio 1 de Vive TV nos acompañará el profesor Reinaldo Rodríguez, especialista en máquinas industriales, para que nosotros podamos avanzar con esos jóvenes como tú, que están siendo sin duda alguna los héroes de una educación a distancia que es vanguardista. Por eso también tendremos las adaptaciones curriculares, las orientaciones y todos esos consejos de la modalidad de educación especial. Sin olvidar las tecnologías de información y comunicación que nos provee la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, FundaVIC. Como estamos hablando de tecnologías de información y comunicación, ¿qué les parece si se van conectando en todas las plataformas digitales que aparecen en este mismo momento en nuestra pantalla? Pero mientras todos vamos viendo esas plataformas y esas coordenadas, nosotros vamos a investigar en conjunto qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. Jesús Rafael García Soto nace en Ciudad Bolívar el 5 de junio de 1923 y fallece en París el 14 de enero de 2005. Fue un artista venezolano y uno de los máximos exponentes del arte cinético. Es junto a Carlos Cruz Díaz y Alejandro Otero uno de los grandes representantes del cinetismo en Venezuela. Grandes educadores de la patria. Argelia Laya, docente y líder guerrillera, defendió con tenacidad los derechos de las mujeres en todos sus aspectos. Con su pasión por la justicia e igualdad, logró la formación del Plan Nacional Educando para la Igualdad. La educación es para todos, amas de casa, negros o blancos. En eso no se pregunta. Argelia Laya. Hola muchachos, muy buenas tardes, feliz año 2021 y espero que este año sea mucho mejor. A todos mis compañeros y compañeras a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuatsuja, muchachos, muy buenas tardes. Quiero aprovechar también para saludar a mi compañera de lengua de señas que nos está acompañando hoy. Espero pronto tenerla por acá compartiendo con nosotros en nuestro jueves socioproductivo, jueves de grupos de creación, recreación y producción, y actividades sociocomunitarias que las estamos empezando a incluir en este segundo momento pedagógico. Fíjense, quise pedirle al equipo de producción de Vive que empezáramos con las tomas de los libros, porque sé que a partir de este segundo momento nosotros vamos a realizar unas actividades mucho más prácticas, pero que obviamente están partiendo de un elemento teórico. No, sin embargo, tomar en cuenta o respetar ese método que muchas veces nosotros utilizamos o justificamos para hacer prácticas o desarrollo de proyectos socioproductivos. También tenemos que tomar en cuenta ideas novedosas e ideas innovadoras. Y en ese sentido quiero hacer referencia a una lectura de un libro que se llama Gestión Participativa de las Asociaciones. ¿Ok? Este libro lo pueden conseguir en digital, pero también lo tienen en físico, pero se los voy a leer por acá, que es una cita de Eduardo Galeano. Fíjense lo que dice. Saludo los procesos colectivos que sufren crisis, porque las crisis me parecen muy saludables. Y yo creo que las crisis son muy fecundas, como las dudas, que son muy fecundas también. La duda es una señora que viene siempre embarazada. Creo que la duda es tanto más fecunda que la certeza y que está bien poner a prueba las propias certezas para que no se coagulen, para que no se espesen, para que la lectura no se divorcie de la vida. Y en los procesos colectivos
para que el poder no se divorcie del pueblo. Eduardo Galeano es esta cita de este libro de Gestión Participativa de las Organizaciones, que quiero comenzar entonces hablándoles de la duda y quiero comenzar hablándoles de esas crisis, porque cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro proyecto socioproductivo o a nuestras actividades de los grupos de creación, recreación y producción, empiezan a surgir muchas dudas, empiezan a salir muchas inquietudes y siempre nos referimos a algo que le llaman la tesis. El capítulo 1, capítulo 2, que sabemos que allá en casa, cuando ya se lo estoy diciendo a los muchachos, se están poniendo nerviosos con el tema, pero vamos entonces a darles unos elementos, unas herramientas a partir de este segundo momento pedagógico que los van a ayudar a prosperar y a desarrollar mucho más y mejor ese proyecto socioproductivo y ese grupo de creación, recreación y producción y sus actividades sociocomunitarias. Fíjense, como elementos entonces primordiales para el desarrollo de esa propuesta que les traigo hoy, tengo los dos libros de la colección Bicentenario, el de tercer año y el de quinto año de Ciencias Naturales. Ahí tienen el tomo 2 de quinto año y el tomo 1 de tercer año. ¿Ok? Se los estoy dejando ahí en pantalla para que los vean. Fíjense, sistematizando lo que está en el libro de la colección Bicentenario, podemos encontrarnos que se puede aprender por proyectos, pero para elaborar un proyecto necesita una estructura, ¿verdad? No necesariamente la estructura de por capítulos va a desarrollar de alguna manera algo más práctico, sino que se quede en lo científico y sin embargo en lo intelectual, y sin embargo necesitamos dar ese paso cualitativo, es decir, ese paso a lo humano para el desarrollo de esos proyectos, ¿verdad? Entonces, de los libros de la colección Bicentenario, yo les presento la siguiente sistematización que tiene que ver con cómo empezar entonces a organizar las ideas y las acciones para generar proyectos socioproductivos, grupos de creación, recreación y producción y actividades sociocomunitarias. Fíjense, partiendo entonces de ese esquema, lo primero que nos vamos a plantear, ¿verdad?, van a ser los problemas. El problema que usted decida abordar es lo que le va a permitir entonces a ustedes empezar a generar preguntas. ¿Por qué preguntas? Porque necesitamos empezar a conocer. Y ese conocer, como lo decía nuestro maestro Simón Rodríguez, son ideas, muchachos. Cuando yo tengo el problema, empiezo a generarme unas dudas, ¿verdad? Esas crisis, esa duda que tengo, empiezo a tener entonces ideas. Y siempre van a ser más importantes las ideas. Ideas, primero que letras. Era lo que nos decía nuestro maestro Simón Rodríguez. En ese sentido, entonces vamos a hacer un análisis de esas ideas, de ese conocimiento que estoy obteniendo de las preguntas que me estoy generando del problema, ¿verdad? Y voy a entonces a tener una visión de cómo ver al mundo. Voy a ver entonces, luego de esas ideas, luego de ese análisis, cómo empiezo a ver el mundo, cómo van a ser esos rasgos de cosas, de situaciones que se están presentando y que yo estoy observando, ¿sí? Cuando tengo esas maneras de ver el mundo, puedo entonces organizar acciones. Y de esas acciones yo puedo entonces tomar o organizar datos, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer yo con esa organización de datos? Voy a buscar entonces qué relación está entre lo que yo generé, entre las ideas que se me surgieron del problema, de las dudas, las acciones que yo voy a obtener, cuando yo las cruzo, cuando yo las relaciono, transformo esa realidad, ¿verdad? Transformo esa situación. Al transformarlas, voy a organizar esos datos para saber entonces qué acontecimientos y qué ensayos puedo empezar entonces a generar para transformar ese problema. Recordemos que por problema es una situación que nos estamos planteando, bien sea para investigarla, pero con una intención de transformarlas. En este caso, los proyectos, los grupos y las actividades sociocomunitarias siempre van a buscar de transformar. Y es una palabra que nos vamos a arropar mucho en este segundo momento pedagógico del 2021. Entonces, luego de esos acontecimientos ensayos, analizo esos datos, es decir, los resultados que yo obtenga, las respuestas que yo obtenga de esa situación que yo estoy abordando, voy entonces a empezar a analizarlas para saber si lo que yo estoy proponiendo realmente da resultados. Si no está dando resultados, entonces cambio la propuesta, cambio las acciones para que me vuelva a cambiar la situación. Voy a obtener entonces unas conclusiones y de esas conclusiones es que voy a poder entonces ver si lo que hice dio resultado. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, a través de las reflexiones.
Hago un ejemplo. En mi casa me paro a las 8 de la mañana y le pido la bendición a mamá, papá, abuelo, tía que esté en la casa, pero sabiendo que estamos en una situación de pandemia, que estamos en un proceso de contingencia. Recuerden que estamos de prevención y no de vacaciones. Resulta que yo le pido la bendición, pero no le doy un beso, ni un abrazo ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi abuelo, ni a la mascota que tengo en casa. Como reconozco entonces ese problema, mis acciones que me dicen, oye, ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo transformarlo? Y por ejemplo, podría agregar un abrazo. Entonces, si yo pido la bendición, le doy el beso y el abrazo a mi familia, empiezo a generar este ciclo de transformación que me va a llevar a unas conclusiones y a unas reflexiones de cómo estoy yo transformando mi realidad, en este caso con una simple acción que sería el abrazo, que nosotros también lo conocemos como el abrazo en familia, que ya lo hemos desarrollado en otras actividades. Pero en este caso la importancia que tiene una acción es de transformar esa realidad para mejorarla, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a considerar cómo voy a estructurar esto, tengo que partir de esas ideas, tengo que partir de esas preguntas y entonces empiezo a relacionarlo. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense, en este caso, yo tengo que promover, y nos lo dice la colección Bicentenario, la pregunta generadora. Con una pregunta generadora es que yo puedo transformar esa realidad y conociendo la respuesta es que puedo conocer la solución. En ningún momento estoy hablando de tocar el método científico en su estructura como la conocemos. En este caso lo que estamos abordando desde la cotidianidad, desde lo práctico, cómo una pregunta va a transformar esa realidad. Y si yo puedo, después de haberla transformado, volver a preguntar, entonces la vuelvo a transformar y la mejoro, y así sucesivamente, hasta que logremos la suprema felicidad, que era lo que hablaba nuestro libertador Simón Bolívar, o una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Bueno, preguntas, por ejemplo, como el dónde, es decir, el lugar en donde se va a realizar, los sitios que voy a ver, en donde se localiza la situación, el contexto espacial, bien sea mi comunidad, bien sea mi institución educativa, mi propia casa, el patio de mi casa, el patio de al frente, es decir, dónde voy a realizarlo. El contexto geográfico y sociocultural. ¿Se acuerdan que hablamos de las tradiciones, de nuestra identidad nacional? ¿Se acuerdan? Tradiciones, costumbres. Perfecto. Seguimos entonces con la pregunta, ¿el por qué? ¿Por qué el por qué? Bueno, porque sirve para justificar, para que dé razones, motivos, se despierten intereses, inquietudes y puedas ver en los problemas sus potencialidades. Es decir, yo voy a buscar en la palabra por qué estimular, emocionarme, ¿ok? De qué es lo que voy a hacer y por qué, qué intención va a tener a abordar esa situación para mejorarla, ¿sí? El para qué. En este caso, el para qué nos va a ayudar a buscar los objetivos, los propósitos y las finalidades de esos objetivos, ¿verdad? De esa intención que tengo de transformar esa realidad, esa situación. ¿Acerca de qué? Porque en este caso, acerca de tiene que ver con los elementos teóricos que abordan ese problema. En el caso del abrazo en familia, si yo colocase eso o buscara información en los textos o en las redes, ¿verdad?, podría yo buscar qué temas están o abordan esa situación, acerca de qué hay contenido sobre, por ejemplo, el abrazo en familia, ¿sí? ¿A quiénes? Bueno, la pregunta nos los dice, ¿no? Personas, las personas que van a estar involucradas en la planificación, los que asesoran, porque a lo mejor, como lo vimos en estos shipeos, ¿no?, en estas integraciones de clases con los profesores de las otras áreas de formación, tenemos que buscar expertos que nos ayuden integrándose a nuestro proyecto para ver si ellos con su experiencia, con su sabiduría, con su conocimiento, nos ayudan a desarrollar más y mejor, en este caso, acciones concretas para transformar esa realidad, ¿no? Otra cosa es los que participen y por quiénes o para quiénes voy yo a desarrollar mi proyecto, porque recuerden, se llama socioproductivo, es decir, social primero, porque si fuera proyecto productivo, es decir, proyecto y dinero, o proyecto y ganancia, o proyecto y servicio o bien,
no involucraría a lo socio, ¿no? Entonces, proyecto socioproductivo, es decir, primero lo social y después lo que yo voy a ofrecer. No puede ser a la inversa, no puede ser un proyecto productivo social, sino un proyecto socioproductivo, ¿sí? Entonces, el cómo, que es una de las preguntas que a mí en lo personal me gusta mucho, va a ser ese método, va a ser esa manera, va a ser esa forma, esas acciones, esas técnicas, esas estrategias que me van a permitir a mí entonces buscar qué procedimientos, de qué forma puedo hacerlo mejor para que esa situación se mejore. La otra pregunta sería el cuándo, que sabemos que tiene que ver con el tiempo, las etapas, las fechas, la duración, la fase, y esto de alguna manera nos da un cronograma, una guía de pasos que nos va a permitir entonces a nosotros desarrollar una manera ordenada o de pasos que nos va a permitir dar con la solución a ese planteamiento que estoy haciendo. El con qué serían los recursos, sean materiales o humanos, que necesito para desarrollar esa propuesta, ¿sí? ¿Cuánto? Que sería el costo, si voy a utilizar algún tipo de presupuesto, si voy a usar algún tipo de financiamiento, ¿ok? Y me regreso entonces a inicio del ciclo, en donde comienzo nuevamente a hacer esa nueva transformación. Fíjense que tanto en el esquema anterior como en este, las preguntas son cíclicas, y lo que busco con ese efecto de círculo, de circunferencia, es que ustedes puedan ver que esto va a ser constante. Esto no se va, una vez que yo tenga la solución, se acabó. No. La idea es que ustedes puedan desarrollar constantemente transformaciones para mejorar su calidad de vida, o lo que nuestro maestro Simón Bolívar nos decía, la suprema felicidad. Entonces, quise mostrar físicamente cómo de alguna manera tenemos unos elementos teóricos que nos hablan de un método científico, ¿verdad? Que nos hablan de unos capítulos, que nos hablan de unos objetivos generales y unos objetivos específicos, y ya mis muchachos de quinto año y de sexto se deben de estar preocupando cuando estoy usando estas palabras, pero si nos damos cuenta, esa estructura es demasiado rígida y eso nos está como que incomodando porque no nos permite tomar lo social. Para tomar entonces lo social hay que hacer un traslado, hay que hacer un movimiento, y es lo que quise mostrarles. Tenemos que ir haciendo una trascendencia desde lo científico, que no está mal. El IBIC, el IDEA, son instituciones que de alguna manera utilizan el método científico, pero también hay métodos científicos pero sociales. Y es lo que quiero mostrarles entonces en el otro lado de la mesa, en donde nosotros empezamos a ver una transición desde esa investigación rígida, de buscar nada más el conocimiento, del objeto, del campo de estudio, que son palabras que ya las han escuchado los muchachos, pero que nada tiene que ver con desarrollarnos desde lo social. Entonces, desde los jueves socioproductivos, en nuestro segundo momento pedagógico, lo que vamos a buscar es precisamente que ustedes puedan acercarse a lo social con herramientas técnico-científicas que los ayuden a transformarse y a transformar su contexto. Entonces, yo vengo haciendo esta transición, me encuentro con libros como la colección Bicentenario y termino haciendo un paneo y puedo llegar entonces a elementos como los libros de Paulo Freire, que algunos de ustedes lo habrán conocido. También tenemos libros como el método de casos, ¿verdad? Tenemos también libros que sirven de referencia, como Introducción a la Nueva Ciencia, La Pedagogía que Vendrá. O sea, ya empezamos a notar que muy bien el método científico nos ha dado soluciones a ciertas cosas. También tenemos que tomar en cuenta otros elementos metodológicos como, que es por eso que me gusta esa pregunta, tenemos que buscar otra forma de cómo hacerlo bien, ¿sí? Entonces, en esta transición nosotros nos encontramos con muchísimos libros y muchísimo material que nos habla de la investigación, acción participativa, y otros que hablan de la investigación participativa transformadora, investigación, acción participativa transformadora. Y otros hablan de la investigación, acción y participación. Cuando nosotros involucramos en nuestros proyectos socioproductivos, grupos de creación, recreación y producción, y las actividades sociocomunitarias, la palabra participación quiere decir que la responsabilidad de investigar o de desarrollar el proyecto no solo va a partir de quién la desarrolla, sino también de los que están involucrados en esa situación. Y por eso les hacía el ejemplo del abrazo en familia, porque usted puede de alguna manera cambiar la situación o la monotonía o la rutina de la casa
con una mañana distinta. Puede colocar música, puede colocar un bolero para la abuela o para el tío que le gustaban los boleros de Julio Jaramillo o de Diomedes. Hay quien le gusta la música vallenata, hay quien le gusta el joropo, hay quien le gusta la salsa baúl, hay quien le gusta el merengue, pero le gusta el merengue mirandino y le gusta el merengue tocuyano. Entonces, los tambores. Si, por ejemplo, los muchachos en nuestras casas empezáramos la mañana colocando música alegre, ¿qué pasaría si dejáramos a un lado todos estos géneros urbanos y empezamos a tocar temas más románticos, ¿no? Y entonces ver cuál es la dinámica. Entonces esas acciones involucran a lo que están a mi alrededor, a mi contexto, y de lo que eso suceda es lo que me va a permitir en mí entonces participar. Entonces en esa participación yo de alguna manera tengo que buscar que lo que yo esté desarrollando como proyecto socioproductivo, grupo de creación, recreación y producción y actividades sociocomunitarias, tengo que involucrar entonces a las personas que están en ese contexto. No puedo dejarlas aparte, tengo que volverlas parte de la investigación para que se transforme ellos y también se transforme esa realidad, ¿sí? Entonces, eso van a ser nuestro desarrollo para este segundo momento pedagógico y vamos a utilizar entonces 4 elementos muy importantes. El primero que quiero rescatarles es el siguiente. Nosotros empezamos el año escolar este 7 de enero, ¿verdad que sí? Del 2021. Estamos ya en el 14, pero sin embargo tenemos que ir ya organizando nuestras ideas, organizando nuestra nueva rutina para lo que va a ser el desarrollo de nuestras actividades pedagógicas de este nuevo año escolar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, les hago la siguiente propuesta para la familia y para ustedes allá en casa. Vamos a hacer primero unos acuerdos de estudio, ¿sí? Lo tengo aquí hecho a mano, pero obviamente lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer en una hoja. Es de libre albedrío, como quieran ustedes, involucrando a su familia para realizar estos acuerdos. Fíjense, yo, y colocan su nombre, acuerdo con, en este caso pueden poner a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus abuelos, hasta las mascotas, recuerden que ellos también son importantes, a realizar la siguiente guía de pasos durante el segundo momento pedagógico. Yo, por ejemplo, coloqué levantarme a las 8 de la mañana, lavarme la cara y cepillarme los dientes, saludar a todos en casa con un beso y un abrazo. Fíjense que lo coloco, por eso les hablaba del abrazo en familia. Y así sucesivamente, el resto de pasos o el resto de acuerdos a los que ustedes lleguen con su grupo familiar. Y cuando necesite ayuda, hablaré con, y nuevamente los mencionan, ¿verdad?, para conseguir la solución. Este acuerdo tendrá efectividad a partir del 7 de enero del 2021, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de 2021. Eso se lo dejo para ustedes allí. Entonces firman conforme, en este caso yo, que voy a ser Reinaldo, puede ser mi representante, mi mamá, mi papá, ¿verdad? Y los testigos de los que están presentes viendo esto. Fíjense que con esto es un ejemplo que les quiero mostrar de lo que estamos hablando. Es decir, me estoy involucrando yo como investigador, pero al mismo tiempo, al llegar al acuerdo con mis representantes o con mi familia, e igualmente mencionarlos en la parte de abajo, lo que estoy buscando es de involucrar, de hacer participar a todos en las familias del proceso pedagógico que estamos llevando a través del programa Cada Familia Una Escuela, desde el canal Vive TV, el canal educativo, pero también lo puedo hacer con las actividades que son asignadas desde los liceos, las escuelas técnicas, las escuelas de arte y oficios, las escuelas de jóvenes, adultas y adultos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Fíjense que es una manera muy simple de abordar esa investigación, es decir, unos acuerdos para estudiar y que me involucro yo, pero involucro al resto de mis familiares, es decir, al resto de los responsables, porque la educación es corresponsabilidad de todos, tanto del Estado, los docentes, como del estudiante y de su familia. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo que quería mostrarles de cómo deben hacer entonces un ejemplo para una propuesta o un plan para abordar el nuevo momento pedagógico, que en este caso, bueno, es un acuerdo de estudio. ¿Sí? Pero además, para el desarrollo de nuestro segundo momento pedagógico, yo les elaboré 3 fichas, porque quizás muchos me dirán, oye, Reinaldo, pero, sabes, el profe de 5º año de Ciencias Naturales me está mostrando una estructura
para la elaboración de proyectos y él me dice que es así, ella me dice que es asado, pero oye, yo quisiera algo, oye, una propuesta más flexible porque a veces se vuelve como muy rígida, ¿verdad? Bueno, yo le voy a mostrar 3 fichas a ustedes hoy que las pueden tomar para los proyectos socioproductivos, para los grupos de creación, recreación y producción y también para las actividades sociocomunitarias que arrancan ahorita en este segundo momento, ¿sí? Fíjense, la primera ficha que les estoy mostrando acá tiene un elemento básico que debería ser el nombre de la institución y la fecha en lo que lo están elaborando, ¿verdad? Van a colocar su nombre y apellido y su cédula. Y van a colocar el año y la sección en la que ustedes están inscritos, ¿sí? Fíjense que les dejo 2. Les dejo una de título, que sería el que ustedes desearan en el caso del abrazo en familia en la casa. Entonces tú le vas a colocar, por ejemplo, más cariño en el desayuno. Eso sería algo. Y la meta va a ser que nos queramos más. Eso no tiene ningún problema. Fíjense que no estoy hablando de cosas que se midan, porque el amor no se puede medir, el amor no tiene precio, no se puede contar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí una meta que no necesariamente se cuenta, lleva un número, sino que voy a buscar algo más humano, ¿no? Entonces, el abrazo en familia para querernos más. Y voy a hacer una descripción, como les había dicho, con las preguntas generadoras. Voy a empezar a hacer entonces una descripción de todo lo que pretendo lograr o alcanzar con este título y esta meta de mi proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a mostrarles el segundo. Sería la segunda ficha, ¿verdad? Esta segunda ficha entonces mantiene el membrete, mantiene la fecha, pero en este caso voy a tomar en cuenta qué materiales voy a utilizar para hacer eso, ¿sí? Y dependiendo de los materiales que tome en cuenta, voy a hacer una guía de pasos. Esa guía de pasos va a tener los pasos que yo voy a usar, el tiempo que voy a tardar y la fecha en lo que lo voy a hacer. Por ejemplo, si va a ser el abrazo en familia, voy a colocar entonces aquí el equipo de sonido, voy a colocar las canciones que voy a utilizar, el tiempo que voy a tardar haciendo eso y qué día o qué fecha voy a hacerlo. Es decir, el lunes es de bolero para la abuela, porque le guste. Y el martes va a ser para mi mamá, que le encanta mucho el vallenato. Y el miércoles sí para mí, que soy música urbana, entonces ahí hay que meter unas canciones allí. Pero el jueves va a ser para mi papá, y a mi papá le encanta mucho Gardel. Hay gente que le gusta y que tiene mucho gusto de género. Y si hay géneros que no han escuchado, también dense la oportunidad de colocar algo que no habían escuchado antes, ¿no? Entonces, en esta guía de pasos, ustedes van a describir con los recursos y el tiempo que tienen, las fechas en las que lo van a desarrollar, ¿sí? Y por último, van entonces a colocar una ficha en donde mantengo el membrete, mantengo la fecha, pero el costo de los materiales que yo vaya a utilizar. Es decir, si yo voy entonces a hacer alguna inversión o necesito hacer una inversión, lo van a colocar aquí desglosado para que sepan qué cantidad de dinero van a necesitar. En el caso de que su proyecto no requiera dinero, sencillamente la ficha entonces no nos hará falta para desarrollar las actividades. Sin embargo, luego de cada uno de los jueves socioproductivos, les voy a mostrar ejemplos utilizando estas mismas fichas, estos mismos modelos, para que ustedes vean cómo se debe entonces abordar desde una metódica distinta, pero más humana, todo proceso de investigación, que lo que vamos a buscar entonces es la reflexión, es la transformación de ese contexto humano, ¿sí? Bueno, muchachos, espero que la clase de hoy les haya gustado, recordándoles entonces que estas 3 fichas las vamos a utilizar durante el desarrollo de nuestro segundo momento pedagógico. Vamos a ver actividades prácticas y de esas actividades prácticas vamos a utilizar esas fichas para que ustedes puedan relacionarlas y pueda ayudarles a ustedes a motorizar, a desarrollar mucho más esto. Tomando en cuenta que siempre va a ser importante, muchachos, preguntar. No dejen de preguntar, porque con la pregunta es que se enseña a la razón. Con la razón es que podemos lograr muchas cosas. Entonces, no olviden de siempre ver a las preguntas como ese motor que les va a generar a ustedes ideas. Escriban siempre esas preguntas, no dejen de escribirlas en un cuaderno, en una hoja, en sus recursos tecnológicos, bien sea celulares, en sus canaimas, en sus tablas. No dejen de escribir esas preguntas, porque esas preguntas son importantes a la hora de desarrollar sus proyectos. Y en este caso, desde los jueves socioproductivos, nosotros lo que les vamos a proponer a ustedes es que pregunten y tengan ideas, y que con esas ideas y esas preguntas puedan transformar entonces su realidad.
Para mí ha sido un placer compartir con ustedes, a todo el equipo de Vive. Les deseamos lo mejor en este 2021, en este segundo momento pedagógico. No me olvido de mi amiga de aquí de Lengua de Señas, a quien le doy las gracias. Espero compartir con ella en persona a partir de este segundo momento nuestras clases, que lo veo más dinámico. Y esto, ojo, es también un proyecto socioproductivo, porque la lengua de señas hay muchos compañeritos que necesitan nuestro apoyo, y entonces podemos tomar entonces la oportunidad de no solo ayudarlos, sino de incluirlos. La idea es no dejar a nadie atrás, la idea es educación de calidad. Para mí es un placer, nos vemos el jueves que viene. Chao, muchachos. Hoy me han preguntado qué es la belleza. Los humanos rinden tributo a la belleza física, pero una joven llamada Eva se ve acosada por su hermosura todas las noches. ¿Puede ser la belleza una enfermedad, una maldición que pasa de generación en generación, una completa fatalidad? Eva está dentro de su gato, de Gabriel García Márquez. Echa el cuento de esta tragedia con un giro final muy felino. Y no, a pesar del título, ningún humano es comido por un gato. Y es que leer es como conocer tu otro yo, ese otro tú que te hace vibrar, amar, recordar, bailar, comenzar, gozar. ¿Te atreves? Yo sí, aunque solo soy un gato. Bienvenidos al programa de la familia venezolana, Cada Familia una Escuela. Es para mí todo un placer acompañar a la familia de la población integrada en el nivel de educación media y de los participantes de los talleres de educación laboral. Soy la profesora Lilian Salazar, docente de educación especial. Y hoy es jueves socioproductivo, un espacio de formación no solamente para los jóvenes que están en el nivel de educación media o de los participantes en los talleres de educación laboral, es también para la familia. El referente teórico práctico presentado por el docente que me antecedió, muy interesante para toda la familia, pues es el uso adecuado de los recursos tecnológicos, ese control que tenemos que tener de cada uno de estos elementos tecnológicos para garantizar en este momento de pandemia, en este momento de educación a distancia, la comunicación entre los planteles y cada una de las familias venezolanas. Pero es importantísimo saber el uso adecuado, cómo controlar, orientar el uso de cada uno de estos elementos, de los celulares, de la computadora, de la tablet, de las redes sociales. Pues recursos tecnológicos va desde el teléfono analógico hasta las redes sociales. De allí la necesidad, por supuesto, de orientar a nuestros jóvenes de qué tenemos que hacer con cada uno de estos elementos. Por eso los invito a acompañarme a la pantalla. ¿Y qué comunicamos a través de los recursos tecnológicos o a través de la tecnología? Esa comunicación efectiva entre cada uno de los estudiantes y sus planteles, sus compañeros de estudio. ¿Qué garantizamos? La revisión de contenido pedagógico a través de la tablet, de la computadora. ¿Qué garantizamos igual? Ese intercambio de los grupos a través del grupo de Telegram, de WhatsApp, Instagram. Además de eso, logramos el diseño y ejecución de actividades escolares. Por supuesto, el entretenimiento como tal. De allí la importancia que la familia oriente a nuestros jóvenes. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos del organizador de tareas y actividades? Pues dentro de ese organizador también tenemos que considerar el tiempo que le vamos a dedicar al uso de la tecnología. Pues de eso va a depender que nuestros jóvenes puedan distribuir de manera equitativa todas las actividades y no dispersarse e incumplir con alguna de las actividades propuestas por los profesores de las áreas de formación. Ahora bien, vean que lo importante de todo el uso de la tecnología está en que no solamente garantiza la modalidad de educación a distancia, sino que además permite
que servicios como los talleres de educación laboral lleguen a los hogares venezolanos a través de esas redes sociales. Y para hablar un poco de ello, les voy a invitar a conocer el día de hoy a la profesora Elsie de la Rosa. La profe viene de un taller de educación laboral y tiene amplia experiencia al respecto. Bienvenida, mi profe. Gracias, profe Lilian, por la invitación a este maravilloso programa Cada Familia una Escuela. Bien contenta de poder representar a los talleres de educación laboral. La tecnología durante la época de pandemia ha sido un recurso definitivamente importante. Nuestros jóvenes y adultos con discapacidad han podido seguir interactuando, profe, han podido a través del chat de WhatsApp, a través de los mensajes de texto, de las videollamadas, han podido seguir relacionándose entre ellos. Es tan importante que ellos como jóvenes se sientan unidos a sus pares a pesar de la situación de pandemia, pero también ha servido para continuar su formación en lo que es la inserción laboral. Y hemos utilizado esto con la elaboración de tutoriales que son maravillosos. ¿Y cómo se elaboran los tutoriales, mi profe? ¿Podrías explicarnos al respecto? Desde las especialidades ocupacionales tenemos nuestros instructores y docentes especialistas han podido utilizar este recurso maravilloso para poder seguir su formación en el oficio en que vamos a ver acá en la pantalla alguna información importante. Esto va dirigido precisamente a sus familias y a los participantes, como les dije, para continuar este hermoso proceso que llevan para lograr la inserción laboral. Es un recurso que tenemos que revisar siempre los que tenemos disponible dentro del hogar. Si tenemos material, realizarlo con lo que tenemos desde la casa, sin ponernos a buscar y rebuscar en cosas que no tenemos. Es importantísimo. Claro, eso. Porque dentro de nuestro hogar siempre tenemos cosas maravillosas que pueden darle continuidad a la formación de nuestros jóvenes. También establecer que debe hacerse todo paso a paso para que la comprensión de este material pueda llegar a nuestros jóvenes. Es importante considerar el tiempo de grabación. No podemos excedernos, ya que deben ser cortos para que podamos verlo a través de las redes sociales. Es importante cuidar la iluminación, todo lo que tiene que ver con la escenografía, el audio, el celular, debe tener estabilidad para que la imagen no se vea movida. También es importante considerar que esto debe tener una intención pedagógica, antes de recreativa o antes de una participación individual. Es importante siempre vigilar muy bien el contenido. Importante aquí, mi profe, que estos totalmente necesario cuando vamos a difundir los tutoriales en las redes sociales, tener la claridad de cuál es la intencionalidad de cada una de la información que nosotros vamos a difundir. Y sobre todo cuando estamos mostrando el trabajo de nuestros jóvenes participantes de los talleres de educación laboral. No es un selfie, es mostrar qué hacen y cómo lo hacen. Es así, demostrar el potencial tan grande que tienen nuestras especialidades ocupacionales. Este material se puede difundir por Telegram, WhatsApp, Twitter, y estas imágenes deben ser muy bien elaboradas, mostrando siempre el potencial y sobre todo la producción, dándole seguimiento a los proyectos socioproductivos de las especialidades ocupacionales. También es importante que todo lo que se difunda esté apegada a nuestra política educativa, sobre todo a la conceptualización y política de educación y trabajo, respetando a ese participante como un ser humano y sobre todo como un ser productivo de nuestro hermoso país, Venezuela, profe. Debe ser así, definitivamente todo lo que vamos a difundir en las redes sociales debe estar apegado a la política educativa en función a garantizar que nuestros jóvenes en ese proceso de inserción sociolaboral o sociofamiliar, la comunidad, su entorno entienda cuál es la razón de ser y cuál es la intencionalidad de cada una de las especialidades ocupacionales. Pero para avanzar, creo que nos tienes algo que mostrar desde un estado. Es así, mi profe. Desde el estado Anzoátegui vamos a ver un hermoso video de la especialidad de piñatería, un tutorial, para que todos en casa podamos ver cómo se realiza este hermoso trabajo desde las especialidades ocupacionales de nuestro hermoso país. Vamos a hacer una piñata en forma de cartón, piedra, tijera, tapa, regla, foamy y papel crepé. Vamos a hacer el molde con el cartón. Hacemos el dibujo, lo recortamos el tamaño de la piñata y lo pasamos al cartón.
los pedazos de cartones que está aquí, lo pegamos. Ponemos esto aquí. Después lo ponemos porque no le den golpe. Cortamos con el papel crepé, con la tijera, para la escama. Ok, ¿y el foamy plateado para qué es? Para hacerle los ojos. ¿Cómo se pega el papel crepé? De abajo para arriba. Ajá, ya le echaste pégalo. Ok, ¿qué vas a hacer ahora, Samuel? Lo volteamos. Seguimos pegando. Ajá. Dejamos este hueco. Ok, ¿para qué es ese hueco? Para meter la chuchería. Ok. Vamos a pegar el ojo. Lo pegamos. Ok. Definitivamente una muestra más de todo lo que se hace a través de las especialidades ocupacionales. Piñatería es una muestra de ese compromiso que tiene ese docente con ese instructor para que nuestros jóvenes desde la distancia puedan seguir avanzando en su proceso de aprendizaje para la formación y para, por supuesto, generar proyectos autosustentables para su familia y para la especialidad ocupacional como tal. Y como estamos aprendiendo, Elsie, te invito a disfrutar ahora del video de lengua de señas venezolana con las palabras claves para el día de hoy. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana en las siguientes palabras: redes sociales, control, tecnología, El compromiso es de todas y todos. Familia venezolana, parte del compromiso de la familia es empoderarnos de la lengua de señas venezolana. Es una muestra de esas ganas de garantizar a la población con deficiencias auditivas su espacio dentro de nuestra sociedad. Y no podemos irnos sin antes recordarle a la familia venezolana que es fundamental apoyar a cada uno de nuestros jóvenes, que es vital reconocerlos como personas que tributan a nuestra patria. Y siempre recordar que ser diferente, Elsie, es algo común, profe. Bienvenidos. Les saluda Digmauri Aquino de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavid. En el segmento del día de hoy estudiaremos el tema relacionado a la siembra de cultivos del ciclo corto con la herramienta de código abierto JClick Author. Esta aplicación está diseñada para crear y evaluar actividades pedagógicas multimedia que facilita la integración en bases de datos de recursos ya desarrollados. Con JClick Author podemos crear proyectos didácticos que incentiven nuestra imaginación y potencien nuestras habilidades lógico-deductivas. A continuación, el CEBIT del Estado Táchira nos presenta un material audiovisual demostrando el uso de esta herramienta en el diseño de un calendario para determinar los tiempos de cosecha de los cultivos de ciclo corto. Veamos el video. Comenzaremos haciendo doble clic en el icono JClick Author. Luego hacemos clic en Archivo, Nuevo Proyecto. El nombre del proyecto vamos a colocar Cosecha y hacemos clic en Aceptar. En descripción colocamos el tema de hoy, rubros de ciclo corto. En autores hacemos clic en el signo más y colocamos todos nuestros datos personales. Hacemos clic en Aceptar. En idiomas hacemos clic en el signo más y buscamos español. En niveles seleccionamos primaria de 6 a 12 y en áreas marcamos ciencias experimentales. En descriptores podemos colocar como palabras clave rubros, cosechas, ciclo corto. Y en piel vamos a seleccionar verde, que es la segunda opción de la lista. Luego pasamos a la ficha mediateca y hacemos clic en añadir una imagen u objeto multimedia. Añadiré dos archivos, una para la actividad de exploración y otra para el fondo.
y hago clic en abrir. ¿Desea redimensionarla? No. Luego pasamos a la ficha de actividades. La ficha opciones la dejamos tal cual. En ventana vamos a elegir un color de fondo blanco. Aceptamos y marcamos transparente. Luego en imagen hacemos clic en el botón y buscamos el fondo, fondorubros.png, y hacemos clic en aceptar. Luego pasamos a la ficha de mensajes, hacemos un clic en mensaje inicial y colocaremos el siguiente texto. Haz clic sobre cada uno de los letreros identificados con los meses del año y observa, lee y comparte la información. Luego hacemos clic en estilo y elegiremos el color amarillo como color de fondo. Hacemos clic en aceptar y luego pasamos al mensaje final. Hacemos un clic y colocaremos el siguiente texto. Consume granos, frutas, cereales y verduras. Estas proporcionan una sana alimentación. En estilo elegiremos un verde agua. Hacemos clic en aceptar. Y como mensaje de error no vamos a colocar nada porque esto es una actividad de exploración. Luego pasamos a la ficha panel. Fíjense que tenemos panel A con 3 filas y 3 columnas. Aumentamos una fila debido a que son 12 meses del año. 4 por 3, 12. Igualmente para el panel B. Nos dirigimos a panel A y hacemos clic en imagen. Vamos a seleccionar la imagen, rubros, y hacemos clic en aceptar. Automáticamente coloca el tamaño original de la imagen, pero si queremos modificarla, podemos modificarla. Vamos a colocar de ancho del panel A 300 y de alto vamos a colocar 200. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar un espacio para añadir la información correspondiente a cada mes. Igualmente para panel B. Hacemos clic en panel B y vamos a cambiar el ancho a 400 y el alto a 200. Ahora debemos cargar en Mediateca cada una de las imágenes correspondientes a cada mes. Y hacemos clic en abrir. Esto lo va a preguntar para todas las imágenes. Debemos hacer clic en la pregunta de desea copiar el archivo. Regresamos a actividades y en cada uno de los recuadros vamos a hacer clic en imagen. Vamos a empezar por enero y hacemos clic en aceptar y luego en aceptar. Igualmente para todos los meses del año. Esto se realiza para que al hacer clic en cada mes nosotros observemos cada uno de los rubros de los cuales hay cosecha y así saber cuáles son los que abundan la mayoría del año. Ya por cuestiones de diseño, en el panel A vamos a hacer clic en estilo y vamos a marcar transparente. Recordemos que tenemos una imagen de fondo. Igualmente para el panel B. Hacemos clic en estilo y marcamos transparente y hacemos clic en aceptar. Ya finalizando hacemos clic en la ficha relaciones y vamos a hacer un clic en el mes y la información que debe mostrar al momento de hacer clic. Así para cada uno de los meses. Finalmente hacemos clic en play y podemos observar lo siguiente: el fondo, rubros de ciclo corto, el mensaje inicial. Haz clic sobre cada uno de los letreros identificados con los meses del año y observa, lee y comparte la información. Si nosotros hacemos clic en enero, nos va a aparecer los rubros que se cosechan en ese mes: el melón, la patilla, la piña, la naranja, la papa, ¿sí? Luego hacemos clic en febrero. De repente varía una que otra hortaliza o una que otra fruta. Ya podemos navegar sobre cada uno de los meses y vemos la diferencia. Hay muchos que se conservan la mayoría del año y tal cual otro se agrega en cada uno de los meses.
Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Gracias al CEBIT del Estado Táchira por la realización de este material que nos muestra el diseño de un calendario para poder determinar los tiempos de cosecha en los cultivos de ciclo corto. Esta aplicación nos permite crear entornos dinámicos e interactivos de aprendizaje, ubicándose entre los programas preferidos por nuestros docentes y estudiantes. Recuerden que pueden encontrar estas y otras aplicaciones de código abierto en sus caninitas o a través de la página web herramientastic.fundavit.gov.be. Los invitamos a crear material de contenido educativo desde la perspectiva que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para así lograr un aprendizaje más significativo y divertido en sus hogares, recordando siempre mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. Nosotros en Fundavit nos mantenemos junto al docente, el estudiante y la familia en la búsqueda de nuevas estrategias didácticas desde el ámbito tecnológico para seguir profundizando en la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene. Hasta la próxima. Gracias a la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit, por hacer posible que las tecnologías de información y comunicación puedan concluir este maravilloso jueves de pedagogía productiva que se hizo posible gracias al esfuerzo de todos nuestros profesores y profesoras, no solamente aquí, sino en toda Venezuela. También gracias al acompañamiento de la familia venezolana, padres, madres, representantes y todos allí en compañía apoyando a nuestros jóvenes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación, sin olvidar, por supuesto, a la población con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Hemos logrado los objetivos del día de hoy, pero nosotros queremos que ustedes indaguen mucho más a través de nuestras plataformas que están en pantalla. Se trata de la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, pero también van a conseguir una guía pedagógica que les recomiendo y que está en cadafamiliaunescuela.me.gov.be. Se pueden enterar de todas las informaciones que tenemos en Twitter, Instagram y Facebook si nos visitan en @mppeducación. Y por supuesto, sigan enviando esas fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia una Escuela en Twitter, Instagram y Facebook. En muy pocas horas vas a poder conseguir la clase del día de hoy y repasar todos los referentes teóricos prácticos y por supuesto los temas indispensables y generadores del día de hoy. Pero si no tienes alguna asignación a la mano, no te preocupes. En Telegram podrás conseguir todas las asignaciones si te suscribes, como lo ha hecho la gran parte de la familia venezolana. Por ahora nos despedimos, pero nos queda recordarte que nos encontraremos siempre de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa, Cada Familia una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!